Muy bien. ¿Tienen preguntas de la clase anterior, de la parte que estábamos viendo de regulación? No, ¿No? ¿Todo No, bien? creo que no. Sí. no. Profe, ¿Sí? bueno, yo sí tengo una duda. Eh, para que ya clínica, la fase 2 y así consecutivamente, igual tiene que haber regulación en esa parte, o sea, tiene que, ay, creo que me trabo tranquilo, pero tiene que Perdón, es que estar creo que te igual un perdí. centro ahí para hacer Perdón, es que creo que te perdí la primera parte y no entendí lo que mencionabas. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? que si cada fase igual se tiene que estar regulando o se tiene que permitir como que un instituto que se pase de una fase a otra. Ah, ok. No, de hecho creo que ahí me faltó puntualizar. Recordemos que esta parte ya es de medicamentos, entonces la parte de regulación va a entrar directamente cuando un producto llega al mercado. Si nada más está, por ejemplo, se está elaborando dentro de una institución, dentro de una industria farmacéutica para el desarrollo de un nuevo medicamento, normalmente lo que ocurre es que el mismo laboratorio tiene tanto su comité de ética interno, se puede contratar un comité de ética externo para validar que, por ejemplo, el tratamiento o los efectos adversos que tengan los voluntarios no pongan en riesgo la salud de los mismos o no se presenten prácticas que violen los derechos humanos. Es lo único que se pide como de regulación. Ya para un monitoreo en tanto calidad, esterilidad y todo eso, no tiene nada que ver ninguna institución, porque como habíamos mencionado, no se está comercializando, simplemente se está haciendo una preevaluación. Por ejemplo, este tipo de reporte de reacciones adversas ya se hace al final, ya cuando ya está el medicamento en circulación y ya entran diferentes agencias, tanto el mismo laboratorio puede tener su agencia de farmacovigilancia, como se puede contratar una agencia externa para hacer nuevamente una doble validación. Esto sobre todo si se ha visto, por ejemplo, si salen reportes de que tal fármaco genera, por ejemplo, problemas cardiovasculares, que puede generar cáncer, que puede generar insuficiencia renal. Ya cuando son condiciones muy agresivas, normalmente lo que pide la Secretaría de Salud o las diferentes instancias donde se comercialice es que se tenga un laboratorio de referencia que pueda dar como fe de los resultados y tanto de la evaluación que se está realizando. Pero cuando se está elaborando, casi siempre tienen unos comités internos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo una duda, pero es de la tarea 2. Sí. Mm, no entiendo cómo clasificar las reacciones. Ajá. Bueno, es que en el medicamento no viene como mucha información, solo vienen listadas las posibles reacciones. Ajá. Entonces no sé no sé cómo asignarlo, pues sí, su clasificación de aumentadas, raras, crónicas, porque Ujú. no sé qué uso está, bueno, se está haciendo del medicamento. Ok. Vamos a regresar. Por ejemplo, las que son de farmacológico aumentado, esas sí las puedes detectar, porque puedes buscar, por ejemplo, cómo funciona. Si tienes ahí un medicamento, ya sea, por ejemplo, si es para control de la presión o control de la temperatura, si es un antipirético, puedes ver, por ejemplo, que diga, ya sea, si es para la tensión arterial, que genere hipotensión o hipertensión. Si es para el control de la temperatura, puede ser que mencione ahí que genera escalofríos o que genera una disminución de la temperatura, desmayos, todo eso está relacionado con el aumentado. Los efectos extraños casi siempre van a estar relacionados con reacciones anafilácticas, que puedan decir shock anafiláctico, problemas de la piel, problemas, por ejemplo, como salpullido o comezón, eso casi siempre es como extraño. Los crónicos llega a ser un poco más difícil de identificar,
porque tendrías que revisar exactamente qué puede generar. Mi recomendación es que, por ejemplo, si tienes un medicamento que, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, paracetamol, diclofenaco, indometacina, puedes revisar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, si sabes que tiene efectos para controlar el dolor, a lo mejor puedes revisar y ver que uno de los principales efectos crónicos es la generación de úlceras gástricas o gastritis. Entonces, puedes revisar rápidamente cómo está, ya sea en diferentes repositorios de medicamentos, cuáles son principalmente los efectos y algunos efectos adversos. Entonces, normalmente vas a identificar cuáles son, que se ocasionan de manera inmediata y cuáles pueden tardar un poco más. Los efectos retardados casi siempre son efectos teratogénicos. Entonces, si tú ves que dicen no se consume en el embarazo porque puede ser altamente teratogénico o puede generar malformaciones, ya estás viendo ahí un tipo D. Para fin de tratamiento, casi siempre estos son, o ya sea que sean productos hormonales o que actúen sobre el sistema nervioso central, vas a observar estos tipos de fin de tratamiento. Los tipo F también son distintos, son difíciles de identificar y por lo general casi no se relacionan con, o casi no los describen los laboratorios. Estos por lo general los vas a encontrar casi siempre como afecciones a la piel. Entonces se puede llegar a confundir un poco con los extraños que son del sistema inmune, pero sí dice que sale ronchas o que si da urticaria, puede estar relacionado ya sea con el principio activo, con todos los componentes del fármaco, todo lo que no es el principio activo, todos los excipientes, o puede estar relacionado con el principio activo que está generando una reacción alérgica. Entonces, más o menos es como el acercamiento de cómo tendrían que estar revisando. Obviamente, en algunas ocasiones van a encontrar muchos efectos adversos. Inclusive en algunos marbetes mencionan, por ejemplo, la probabilidad. Hay unos que mencionan, dicen, se observa, por ejemplo, convulsiones en menos del 0.05% de las personas. Entonces dicen, es una escala muy baja, debe ser un tipo extraño. Entonces, eso es lo que pueden hacer para revisar. Si no encontraras directamente en la caja, puedes revisar, por ejemplo, en otros repositorios como Vademecum o al final les paso otros repositorios donde vienen más información. En DrugBank viene un poco de información de efectos adversos. Entonces, es más que nada como la idea. El que lo busquen directamente de su botiquín es para que tengan un acercamiento de manera más tangible con lo que tienen a la mano, que sepan que no es como tan ajeno, que ustedes pueden inclusive hacer este tipo de análisis con los productos que tienen en su casa. No necesariamente tienen que estar consultando todo el tiempo en internet, sino pueden hacer una revisión de manera local. No sé si más o menos te orienté un poco para la tarea. Sí, gracias, profesor. Profesor, ¿Sí? yo ahí creo que me confundí un poco porque también en las cajas dice reacciones secundarias y todo eso. Entonces solamente tenemos que tratar de clasificarlas en estas y no en las demás, en las secundarias y... perdón, se me fue el nombre de las demás. ¿Cuál es el efecto Colaterales. nocivo y colateral? Ajá. Sí, pueden buscarla, pueden hacer la clasificación. Normalmente, aquí también me faltó especificar, normalmente los medicamentos lo clasifican como efectos adversos. Si ustedes pueden hacer la clasificación como reacción adversa o efecto secundario, mejor. Sí, todavía les cuesta un poco de trabajo por la parte que no hemos visto de mecanismos de acción. Ahí les puede generar un poco de dificultad cómo identificar una reacción adversa o un efecto secundario. Entonces, si pueden clasificarlo mejor, si no, nada más intenten hacer la clasificación más sencilla con reacciones adversas a medicamentos. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí, porque igual, por ejemplo, los efectos, por ejemplo, los efectos colaterales, esos normalmente tienen que ver con el diagnóstico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, revisan y ven que ustedes conocen el uso de un medicamento que dicen, yo me puedo tomar, ¿qué será? Paracetamol para controlar el dolor.
pero también tiene efecto antipirético. Entonces pueden identificar si eso es un efecto secundario o es un efecto colateral, porque digamos tiene dos mecanismos de acción como tal. Entonces ahí pueden hacer la identificación. Les digo, ahorita como no hemos visto nada de mecanismos de acción ni nada de cómo están funcionando los medicamentos, les va a costar más trabajo identificar los secundario, colateral y adverso. Pero las reacciones adversas son un poco más sencillas porque ustedes ya pueden visualizar con los ejemplos que les di cómo hacer la clasificación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Estábamos viendo, empezamos a ver los aspectos generales de regulación. Veíamos que la regulación es digamos que es todo un organismo que está amparado de diferentes departamentos que pueden ser instancias gubernamentales, tanto la parte de los laboratorios que garantizan la seguridad, tanto organismos que están vigilando que se esté cumpliendo diferentes aspectos de la regulación de estos medicamentos, de la comercialización y de la distribución. Entonces, los objetivos para generar esta regulación es garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos, es decir, que estemos seguros de que estos medicamentos no nos van a generar algún malestar extra, que van a cumplir lo que dice que van a estar realizando. Eso en ocasiones llega a complicar un poco el sistema, por ejemplo, cuando se hacen los productos o los suplementos alimenticios o los nutracéuticos, que estos no deben o no están comprometidos a cumplir lo que están promocionando. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, que sale un nuevo producto en televisión que dice, consuma tal producto suplemento alimenticio para el control de la artritis reumatoide, para control de la gota, para disminución de peso, baje 5 kilos en una semana. Como no se trata de un medicamento, no está por ley, no está obligado a cumplir lo que está mencionando ahí, porque no está siendo comercializado por este rubro. Está siendo comercializado como un suplemento alimenticio. ¿Qué ventajas les da a los comerciantes de publicar un suplemento alimenticio puede ser un poco más ambiguo el enunciado que hagan? Es decir, es que yo sí puedo demostrar que puedes bajar de peso si haces ejercicio, si controlas tu dieta, si tienes tus 8 horas de sueño, si tienes unos hábitos saludables y además consumes mi producto. Con eso te voy a garantizar que sí puedas bajar 5 kilos en una semana. Entonces, ya la ley dice, bueno, no estás mintiendo, no estás diciendo como algo que sea imposible, pero no es tan rígido con decir a una semana tienes que bajar los 5 kilos y no está siendo efectivo. Esa es como la primera, la importancia de los medicamentos, que sí tienen que garantizar lo que está mencionando el marbete y para lo que se está comercializando. 2 es promover que los medicamentos estén disponibles en el momento que se requieran y que no existan barreras para su acceso y que el gasto en medicamentos sea óptimo, incluyendo su utilización en forma correcta. Aquí es que toda la parte de epidemiología y toda la parte de economía se juntan para indicar dónde se tiene más urgencia por ciertos medicamentos. Por ejemplo, los antipalúdicos, que son para el tratamiento del paludismo, una infección que que es transmitida por el mosquito. Estos antipalúdicos pues son mucho más comercializados y son más necesarios en regiones donde hay ambientes húmedos. Por ejemplo, en algunos bosques, en la zona, por ejemplo, de Chiapas, parte de Guerrero, Oaxaca, ahí donde sí existe una alta humedad, existe una gran vegetación, ahí sí son más necesarios los antipalúdicos que, por ejemplo, en una zona céntrica o en una zona norte de nuestro país, donde, por ejemplo, aquí en la zona céntrica casi no hay casos de paludismo y en la zona norte, todos los estados de Durango, Sonora, Chihuahua, pues ahí difícilmente hay transmisión de esta enfermedad. Entonces, eso es lo que hace la parte de economía, estar indicando dónde se necesita más ciertos medicamentos para que sea su mejor distribución. Por ejemplo, ahorita con lo de las vacunas, nuevamente tomando este tema, lo que hicieron aquí es planear
y ver dónde se puede distribuir mejor o cómo poder hacer cómo poder hacer el calendario para la administración de las vacunas, sabiendo más o menos cuál es la densidad de la población. Entonces, es decir, bueno, los adultos mayores son el menor porcentaje de la población total, mientras que los jóvenes adultos, a partir de los 19 hasta los 29 años, pues es el grueso de la población hoy en día. México es un país joven, entonces todos los jóvenes hasta de 19 a, me parece ser que 35 años, es donde se encuentra prácticamente el 20% o el 30% de la población total. Entonces, ahí es donde tienen que estar viendo cómo hacer esta distribución de medicamentos, en este caso de las vacunas. Y promover a la introducción al mercado nuevas alternativas terapéuticas. Si, por ejemplo, algún laboratorio cerró sus puertas o se identificó que ciertos medicamentos pueden generar reacciones adversas severas, por ejemplo, el caso de la ranitidina, pues buscar alternativas. ¿Qué otros fármacos pueden tener o qué otros medicamentos pueden tener actividad contra úlcera gástrica? ¿Qué otros medicamentos pueden tener actividad anticancerígena, etcétera, ¿no? Y no, les decía que el 20% de los países tienen una reglamentación farmacéutica bien desarrollada y operativa. Es decir, aunque pareciera tal vez como normal o sería lógico que existiera una regulación, no todos los países cuentan con una reglamentación bien distribuida. Normalmente este 20% entra países de primer mundo, países en desarrollo también están entrando, como puede ser nuestro país, está poco a poco está instaurando ciertas instancias gubernamentales que están haciendo el monitoreo. Aquí en nuestro país todo recae sobre la COFEPRIS. Una de las desventajas de la COFEPRIS, que veremos un poquito más adelante, es que él involucra prácticamente todo. Desde cualquier tipo de producto de importación está siendo regulado por la COFEPRIS, ya sea desde, por ejemplo, juguetes, desde artículos de importación como herramientas, medicamentos, alimentos. Entonces, todo está regulado por la COFEPRIS. Entonces, el hecho de que no tengamos un órgano tan especializado solamente en el área farmacéutica, puede ser que no esté bien implementada la parte de regulación. ¿Qué es lo que se necesita o qué es lo que se puede incluir para la regulación? La autorización sanitaria para la comercialización de productos, es decir, dice la autorización sanitaria para comerciar los productos, es decir, cuáles van a ser las características necesarias para que tú puedas comercializar un producto de manera adecuada. Los requisitos sanitarios para la producción, distribución, importación y exportación de productos farmacéuticos. Aquí, normalmente, tanto para la importación y exportación, tienen que ver tanto la parte de Secretaría de Salud, aquí está la instancia tanto de COFEPRIS que hace la regulación, necesita autorización por parte de la Secretaría de Salud y si se quiere hacer alguna producción o alguna manufactura, se tiene que revisar con libros, que en este caso es la farmacopea de nuestro país, donde se tienen todos los lineamientos para la producción y comercialización de medicamentos o productos herbolarios. Reglas para prescripción y dispensación de medicamentos. En nuestro caso, o bueno, por parte de nuestro país, esta parte de prescripción y dispensación tiene que ver principalmente sobre la clasificación de estos medicamentos. Cuáles son de naturaleza controlada, es decir, cuáles necesitan forzosamente una prescripción médica para que puedan ser comercializados. Sabemos que, por ejemplo, tenemos fármacos de venta libre, como todos los antiácidos, todos los antiinflamatorios, algunos antipiréticos o antigripales. Todos ellos son de venta libre, es decir, podemos llegar, inclusive los pueden comercializar cualquier tienda de la esquina de manera oficial. Tenemos medicamentos que requieren de una prescripción médica, pero no es forzoso entregar una receta. Aquí entran prácticamente todo el grueso de los medicamentos, es decir, por ejemplo, si necesitan para problemas de cólicos, pues una buscapina debería de solo comercializarse en la parte de en las farmacias o por algún, sí, en farmacias, porque ahí tenemos
se tiene la regulación de cuáles son los medicamentos que se comercializan. Por ejemplo, fármacos para la hipertensión, fármacos para mejorar la diuresis, insulinas, todos esos deben de estar directamente comercializados en farmacias. Y ya después viene la parte de medicamentos controlados, que recientemente se anexó la parte de la comercialización de antibióticos. Es decir, necesitamos de una receta médica, se necesita hacer el control de esa receta. Inclusive las farmacias se quedan con esa receta para poder entregarte el medicamento que estás consultando. Con esto se intenta hacer una regulación de cuáles son los medicamentos que se comercializan y sobre todo restringir el uso inadecuado de este tipo de medicamentos. Y también como parte, digamos, inherente es monitorear a través del tiempo cuál es la relación riesgo-beneficio con el consumo de medicamentos. Es decir, identificar si realmente si realmente los riesgos son mucho más elevados para consumir un tipo de medicamentos con respecto al beneficio. Esto sobre todo es cuando se utilizaban fármacos de primera generación o fármacos que son también bastante agresivos, que generan problemas de salud bastante agresiva. Por ejemplo, en los años 80 se comercializaba mucho la gentamicina. Y todos los médicos de esos años, inclusive si ustedes tienen un médico ya grande, de 60 años para adelante, casi siempre si tienen una infección, lo que primero que les receta es gentamicina. Entonces, en ese tiempo había un abuso de la venta y comercialización de gentamicina. ¿Por qué? Pues porque se daba de manera, se daban ampolletas para administración intramuscular, es decir, en inyecciones, y normalmente la persona se recuperaba en 2, 3 días, ya estaba bien, y eso para nosotros es como una garantía de que el médico está haciendo bien su trabajo. ¿Cuál es el problema de la gentamicina? Es un muy buen antibiótico, tiene un amplio espectro, pero sus efectos adversos y sus efectos tóxicos sobre todo son mucho más agresivos que el beneficio, porque genera daño hepático, que en ocasiones es irreversible. Tenemos pérdida de la audición, ese es uno de los más graves, porque muchas veces también es irreversible, y también tiene daño renal importante. Pero sobre todo la pérdida del oído, eso era uno de los casos como más relevantes en cuestión de los riesgos. Actualmente se sigue comercializando gentamicina, pero se está incitando a utilizar otras alternativas, otros antibióticos que sean selectivos para el tipo de bacteria que se está empleando. Si es bacteria entérica, si es bacteria de vías urinarias, de vías respiratorias, si es gram positivo, gram negativo, cuál es el tratamiento más adecuado. Entonces la gentamicina se queda como última opción y sobre todo se utiliza en algunas ocasiones como tratamientos tópicos, ya sea, digo locales, perdón, ya sea para en gotas, sobre todo en gotas oftálmicas se sigue utilizando mucho la gentamicina porque casi no se observan efectos ototóxicos por esta vía. Entonces, este tipo de monitoreo se tiene que estar haciendo por parte de las instancias que regulan estos medicamentos. También nos interesa saber cuáles son los esquemas por los cuales se está financiando y se presta la atención médica, así como los medicamentos que para identificar, por ejemplo, el control de precios, la evaluación económica y las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Estas instancias generan, por ejemplo, un precio máximo. No sé si ustedes, bueno, ahora que hagan su tarea, si tienen la caja, se darán cuenta que en alguno de los costados viene un rubro que dice precio máximo autorizado para la venta. Normalmente son costos muy exagerados. Por ejemplo, si tienen un paracetamol genérico, ahí dice precio máximo autorizado y les va a decir como 150, 200 pesos. Quiere decir que una farmacia no puede vender este producto en más de ese precio. Obviamente, casi siempre, y lo utilizan también como promoción. Muchos laboratorios te dicen, es que mira, este es el precio que está regulado, pero tiene descuento del 50%. Entonces, en lugar de 250, te va a salir solamente en 175 o 125 pesos, ¿no? Entonces, este precio lo genera todas estas instancias. En este caso, la COFEPRIS dictamina cuáles son los precios autorizados para los medicamentos y ya los laboratorios empiezan a jugar con el costo-beneficio. Que sepan que, por ejemplo, es bastante redituable comercializar un medicamento porque, por ejemplo, del
una tableta de ácido acetil salicílico o de aspirina cuesta aproximadamente entre 10 y 15 centavos realizarla, manufacturarla. Desde el aislamiento, la síntesis, aislamiento, fabricación, colocamiento del empaque en el blister y el uso de la caja son más o menos como 10 centavos. Y entonces aproximadamente la venden en, si sale barato, como en 35 o 40 pesos. Entonces vean cuánto es de ganancia que genera por cada uno de estos productos. Entonces, ¿qué es lo que nos están cobrando realmente? Pues todo el proceso de investigación en los laboratorios antiguos. Los laboratorios que hacen manufacturas simplemente están intentando cómo buscar, si bien son un costo todavía más barato, en algunas ocasiones no lo quieren reducir más porque dicen que no cuentan con la infraestructura necesaria para manufacturarlo y bajar tanto los costos. Pero si un laboratorio de gran escala como Bayer, Pfizer, nos llena los productos más o menos con una ganancia rentable para ellos sin que sea tan exagerado, estaría más o menos como en el 10% del costo que nos los están comercializando de manera regular. Profe, ¿por qué en este caso la COFEPRIS establece el precio y no los laboratorios que, por ejemplo, tendrían la patente? Lo que pasa es que lo que ocurre el proceso es esto. Por ejemplo, si es un producto de patente vigente, le dice, yo solamente lo puedo vender, este es mi costo como tal. Es decir, a mí me cuesta manufacturarlo, de recuperación de investigación, vamos a decir, 1,000 pesos, ¿no? Un producto nuevo, de estos recientes que acaban de salir en el mercado. Entonces, Cofepris dice, bueno, te vamos a dar un 20% de ganancias. Entonces lo vas a poder vender hasta 1,200 pesos. Entonces es el producto máximo autorizado, pero ya tiene una referencia por parte del laboratorio. Eso es cuando la patente sigue vigente. Cuando la patente ya no está vigente, dicen, bueno, ¿cuánto realmente los laboratorios le dicen? Bueno, yo ya cumplí yo ya recuperé mi inversión, pero, y ellos ahí los laboratorios dicen, bueno, yo tengo más o menos esta escala de costos. Entonces dice, bueno, vamos a darlo más o menos como un 20% más por algunos costos de transportación, de comercialización, de importación. Entonces les dan un porcentaje extra y ese es el precio que está ahí marcado como máximo autorizado. Pero obviamente también los laboratorios en algunas ocasiones inflan los precios, entonces está la inflación sobre la inflación. Entonces ya tenemos este costo, por eso es tan elevado al final. Y muchas veces es muy difícil que logremos encontrar el precio que realmente está ahí autorizado. Gracias. Sí. También se realizan las guías para prescripción de medicamentos, tanto como para la parte clínica, los esquemas de financiamiento y políticas asociadas con la investigación y desarrollo de nuevos productos. Es decir, por ejemplo, si se quiere hacer un nuevo medicamento, se tiene que hacer toda esta organización de para qué enfermedad va a ser destinada, cómo van a ser diferentes esquemas de financiamiento, si puede existir inversión gubernamental, inversión de otras instancias, quiénes van a favorecer el desarrollo de este nuevo producto, si va a ser exclusivo del laboratorio o va a ser un producto ya sea transnacional, si va a ser un producto que involucre diferentes instancias, investigación clásica por universidades, industria privada, todo eso lo regula esta parte de las instancias de regulación de medicamentos. Así como, por ejemplo, cuáles van a ser los protocolos de investigación. Sí, normalmente ellos no revisan a detalle, solamente es, por ejemplo, que se cubran los estados de ética, que no se utilice, por ejemplo, no se comercialice o no se hagan pruebas, por ejemplo, con especies en peligro de extinción, que no se genere, por ejemplo, experimentación en animales para el daño o que si los modelos que van a utilizar animales cumplan con las prácticas de ética, sobre todo cuando estamos hablando de primeras fases, ¿no? Fase de preclínica y fase clínica, fase preclínica principalmente. Ya cuando se está comercializando, cuando ya se está haciendo el desarrollo, se tiene que hacer todo, firmar todos los informes de consentimiento de los voluntarios para poder garantizar que realmente no están violando los derechos de estas personas.
Y ahora, ¿por qué es importante mantener a estas instituciones? Primeramente, para identificar deficiencias en la fabricación de estos medicamentos, para consultar que exista una fabricación y distribución legal, es decir, para que no tengamos estos problemas de ilegalidad o este tráfico de medicamentos, que no exista, como les mencionaba, el contrabando, que no exista falsificación de medicamentos, es decir, que existan, digamos, medicamentos pirata en el mercado que puedan estar suplementando alguna función o que puedan poner en riesgo a las personas. Una prescripción y uso inadecuado, es decir, por ejemplo, es clásico que muchos médicos distribuyan recetas para, por ejemplo, estos productos controlados, sobre todo productos que afectan el sistema nervioso central, pero que ya no tienen alguna regulación, o bueno, no tienen una prescripción médica, sino simplemente es para como uso de sustancias de abuso. Por ejemplo, las anfetaminas, algunos anestésicos que puedan ser utilizados, por ejemplo, como la ketamina, fenciclidina también la pueden utilizar, algunos opioides también los utilizan de manera, como sustancias de abuso. Ciertas benzodiazepinas también las pueden utilizar como estas sustancias de abuso, o algunos derivados del ácido lisérgico, como la ergotamina también, que puede ser, algunas ocasiones, bueno, en sobredosis, puede generar efectos tóxicos o efectos alucinógenos. Medicamentos ineficaces, nuevamente para determinar que no existe un medicamento milagro o un producto milagro que realmente no cumpla con lo que está especificado. Y la parte de asimetría de información sobre el uso y la calidad de los medicamentos. Es decir, que no exista desinformación, que no exista no exista mala publicidad o falsa publicidad acerca de los efectos que se pueden generar, o que no existan estos, que no oculten información hacia las personas. Es decir, que si hay enfermedad, si hay efectos secundarios que pueden ser muy adversos, que solamente se lo digan a los médicos y no a los pacientes, pero que nunca exista este ocultamiento de la información. Sobre todo, por ejemplo, de la talidomida, que sí diga que no se debe de utilizar en mujeres embarazadas. Tal vez no es tan necesario que en el marbete diga que genera malformaciones directamente sobre los bebés, o que no puede haber pérdida de extremidades. Tal vez eso tan amarillista no debería ser, pero sí al médico decirle, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con este medicamento, sobre todo si lo vas a prescribir a una mujer embarazada en los que esté planeando en los siguientes 3 meses o en los siguientes 6 meses. O si acaba de tener a un niño, por lo menos espera que pasen 6, 7 meses para que le puedas prescribir este medicamento, porque mira, estos son los resultados que hemos visto y son bastante agresivos. Entonces, por eso se genera, o por eso es necesario mantener estas instancias. ¿Qué sabemos sobre tráfico de medicamentos? Entonces, el tráfico de medicamentos, ya sea la distribución ilegal, contrabando y falsificación de medicamentos, son de los principales problemas que están ocurriendo a nivel mundial. México no se queda exento, tenemos también un problema de falsificación, sobre todo de contrabando de medicamentos. En este gráfico, lo que podemos ver de un estudio del 2016, vemos dónde están los incidentes en el 2015 con el uso de contrabando de fármacos o distribución ilegal. Normalmente vemos que el primer lugar está en los países de Asia, ya sea la parte central de China. China es principalmente uno de los principales países que está haciendo tanto contrabando como falsificación de medicamentos, seguido de Norteamérica, donde si bien la mayor parte es de Estados Unidos, también ahí va incluido nuestro país. También Latinoamérica tiene efectos importantes, sobre todo la parte de Brasil. Tiene también importante contrabando, seguido por Colombia y Argentina. También hay varios efectos de contrabando. Europa también tiene
Ahí casi no hay falsificación. Lo que pasa ahí es que muchos de los medicamentos que iban destinados para Europa son retenidos, son robados y se distribuyen a otros países. Por ejemplo, la parte de India, la parte de África, la parte de Europa Occidental, de Europa Oriental, perdón. No, sí, Occidental. La parte de Europa Occidental, ahí es donde se hace más el tráfico de estos medicamentos. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué pasa en México? Por ejemplo, en ciertas, se ha hecho una estimación y aproximadamente 8,000 millones de pesos se gasta en medicamentos piratas o de baja calidad. Es decir, todos los medicamentos que ustedes ven en los tianguis, todos los medicamentos que se ven en ciertos mercados, muchos de ellos pueden ser medicamentos piratas, ya sea medicamentos que hayan sido fabricados o que inclusive les den un medicamento que no es o haya sido robado de un lote de uno de estos transportistas, un tráiler fue asaltado, se robaron todos esos medicamentos que iban para distribución nacional y empiezan a ser comercializados mucho más baratos pues en los tianguis locales, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos dónde estuvieron, no sabemos si, por ejemplo, tal vez ciertos medicamentos que requieran condiciones como de oscuridad, que no tengan humedad, o si son productos de cadena fría, como la parte de la insulina o algunos hemoderivados, no sabemos si realmente estuvieron todo el tiempo en estas condiciones, entonces ya al nosotros adquirirlos y consumirlos, pues no tenemos la certeza de que realmente pues sean medicamentos confiables, ¿no? En 10 años, casi, 400 toneladas fueron aseguradas por la COFEPRIS, es decir, fueron incautadas prácticamente 400 toneladas. Y hubo casi 1 millón de defunciones por consumo de fármacos ilícitos, de acuerdo a la OMS. Entonces, pues sí es un problema importante, es algo que sí está ocurriendo y que va a continuar. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? Pues principalmente no adquirir este tipo de medicamentos o pues educar a nuestros familiares de decir, ¿sabes qué? Pues no es tan confiable como comprarlo aquí. Mira, mejor vamos a buscar alternativas en la farmacia, vamos a buscar cuál es el mejor precio de las diferentes farmacias, buscar alternativas de tratamiento, es decir, si algún medicamento tiene una función o para una patología particular, podemos nosotros investigar qué otro medicamento tiene efectos similares y que sea tal vez una formulación distinta, o a lo mejor no hay escasez tanta de ese medicamento y por eso no está tan inflado los precios. Son como diferentes estrategias que podemos utilizar. Normalmente no, porque tiene que haber un responsable sanitario ahí. Casi siempre si ven a bueno, sabemos que en México pasa todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Para que tú puedas instalar una farmacia necesitas tener un responsable sanitario. No sé si han visto que dice QFB, casi siempre es un QFB. Dice responsable sanitario QFB, nombre tal, José Velázquez, número de célula tal. ¿Qué hace esa persona? Ese QFB lo que hace es que llega a la farmacia, revisa, por ejemplo, se pone en contacto con proveedores. Los proveedores tienen que darles un certificado de autenticidad o un certificado de calidad por parte del laboratorio donde lo están comprando. Y ellos tienen que garantizar, por ejemplo, también qué medicamentos de uso controlado se van a comercializar, cuáles se comercializaron y contabilizar las recetas. Eso es como en general lo que hace un QFB en la farmacia. Sabemos que muchas veces los proveedores pueden tener este tipo de situaciones, es decir, que ellos mismos tal vez son de un laboratorio reconocido. En el trayecto llegan o contactan con una persona de contrabando, les vende un lote y ese lote puede ser comercializado con certificación falsa. ¿Qué se puede hacer o qué tienen que hacer los QFBs ahí? Pues revisar que el número del lote coincida, que la caducidad coincida, que la calidad que los empaques vengan vengan en óptimas condiciones. ¿Qué pueden hacer ustedes? Lo que pueden hacer es, de manera general, es revisar que tenga el número del lote, su medicamento, y revisar la fecha de caducidad.
Si uno de esos dos elementos no está presente en su producto, ya sea en el blister, es decir, este empaquetito de plástico con aluminio donde vienen las tabletas, si es la disposición así, o en la cajita de afuera tiene que coincidir el número de lote. Eso es así muy importante. Revisen la caja, chequen el número de lote y abran el blister. Y ahí debe de tener el número de lote y la caducidad. Eso debe de coincidir adentro y afuera. Si es, por ejemplo, un frasco, en el frasco debe de venir y en la caja por fuera debe de venir. Casi siempre todos los medicamentos que no son de venta libre deben de tener 2 empaques. Si solamente es un medicamento de venta libre, casi siempre solo es un solo empaque, sobre todo si viene en frascos. Los jarabes ven que viene, si es por ejemplo un enjuague bucal que es de venta libre, solamente viene el frasco y no tiene una caja extra. Si es por ejemplo un jarabe para la tos, viene la caja de cartón y dentro viene el frasco. Entonces siempre revisen eso, que sea la fecha de caducidad y el número de lote. Si no viene eso, pueden levantar un acta ante COFEPRIS donde pueden mostrar la evidencia y les hacen una remuneración económica por parte del laboratorio, ya sea por infringir esta parte o si no fue culpa del laboratorio y se trata de un medicamento falso, pueden ir directamente, bueno, COFEPRIS va directamente sobre la farmacia y cierra las instalaciones. Entonces, eso es lo que podrían hacer para identificar si un medicamento es pirata o no. Aunque, como veremos, pues la industria de la piratería, ahorita les pongo unos ejemplos, está cada vez más sofisticada y entonces llega a ser más difícil identificar cuáles son los reales de las copias pirata. ¿Qué es lo que se ha hecho en cuestión de arrestos? En el 2018 se hizo esta gráfica donde falsificación involucra el 49% y desvío de recursos tiene que ver directamente con el 51%. Entonces prácticamente 50-50, ¿no? Tanto falsificación como desvío son prácticamente iguales. ¿Qué es lo que más existe de contrabando? ¿Cuáles son los fármacos que más generación tienen? Principalmente son los antibióticos, seguido de tabletas para impotencia sexual. Sobre todo estos productos, muchos de estos antibióticos y píldoras para contrarrestar la impotencia se comercializan en sitios web. Casi siempre no sé si han visto, si van navegando en internet y no tienen un bloqueador de anuncios, que en las barras laterales o en los anuncios, en los banners de las páginas, muchas veces vienen tabletas que dicen cura la impotencia, tratamiento de antibióticos, casi siempre vienen en las barras laterales. Todos este tipo de medicamentos que vienen en esas páginas de dudosa procedencia son falsos. El 80-90% de estos productos milagros son falsos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, entonces les doy algunas recomendaciones de qué pueden hacer para evitar este tipo de problemas. ¿Qué más se ha visto? Analgésicos son también la tercera causa de fármacos piratas. Luego tenemos tratamiento para diabetes, corazón, suplementos alimenticios, alergias, tratamientos para presión arterial. Y ya después vienen, pues ya un poco más específicos, ¿no? Anestésicos locales, tratamientos anticancerígenos, tratamientos para úlcera gástrica, tratamiento para problemas oculares y medicamentos para epilepsia. ¿Por qué son o por qué? ¿Cuál es el enfoque de estos productos pirata? Pues recuerden nuevamente que son industrias, ellos quieren tener un beneficio. ¿Cómo van a tener ese beneficio? Llegando a una mayor cantidad de personas. Por lo tanto, se van a enfocar en tratamientos que sean fácilmente adquiribles, es decir, ¿qué es lo que le da a todas las personas? Algún tipo de infección. Entonces, pues es fácil comercializar algún tipo de antibiótico porque todos vamos a tener una infección de cualquier índole, de cualquier sistema. Entonces es más fácil comercializar esto. Las píldoras de impotencia, bueno, pues ya tienen la parte de tanto la parte social como la parte comercial, que dicen, bueno, son de los productos que son ampliamente comercializados. El uso de Viagra o sildenafilo son de los medicamentos más comercializados hoy en día. Entonces, pues se busca mucho suplir esta demanda, ¿no? Y también los analgésicos. Entonces,
Si van a comprar cualquiera de estos 3 medicamentos, revisen exactamente estos puntos. Número 1, dónde los van a adquirir. Número 2, el tipo de lote. Número 3, la fecha de caducidad. Son sobre todo para antibióticos y analgésicos. Yo creo que de impotencia, por lo menos ahorita no los van a comercializar, pero tal vez en un futuro recuerden sus clases. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cuáles son las características que se han visto que tienen estos productos pirata? Solamente es que los comercializan con estándares de calidad más bajo, tienen un producto, tienen un principio activo incorrecto, te están comercializando un placebo, es decir, no tiene principio activo y solamente es una tableta, una cápsula de liberación prolongada. Aquí lo que se puede ver es que, por ejemplo, ¿qué es lo que se observa? Prácticamente 9% contiene contaminantes. 30%, que es lo más importante, no cuenta con principio activo, es decir, solamente te venden los excipientes. Ese pareciera que es el menor, digamos, de los tratamientos, el menos afectoso. Porque, pues dicen, bueno, si no me está haciendo nada, mejor, porque así no estoy teniendo reacciones adversas, no pongo en riesgo mi salud, simplemente no voy a tener un efecto y voy a prolongar el tratamiento en caso de, por ejemplo, de que sea una infección leve. Dicen, bueno, a lo mejor mi organismo se va a estar recuperando o me voy a dar cuenta al tercer día que este medicamento no me está haciendo efecto, entonces voy a ir otra vez al médico y voy a comprar otro producto y tal vez sí sea un producto real, ¿no? Esto de aquí llega a ser mucho más peligroso, que no tenemos cantidades correctas o que no tenemos los principios activos correctos. Es decir, me pueden estar dando, por ejemplo, una tableta de ácido acetil salicílico cuando yo necesito una tableta de cefotaxima, ¿no? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues que me estoy medicando con un principio activo distinto al que yo necesito. Entonces, aquí es donde ya podemos empezar a ver problemas un poco más severos. Esto también llega a ser también problemático. Productos con los ingredientes inadecuados. Esto ha generado mucha importancia, sobre todo en laboratorios de terceros autorizados. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no hacen por ejemplo, les sobra un lote para algún anticancerígeno, ¿no? Supongamos que laboratorios, no vamos a dar nombres, pero un laboratorio de terceros le sobró cisplatino porque ya no pudo comercializarlo, porque se lo echó a perder, no cumple con las estancias de calidad, y las personas que se encargan de hacer el desecho correcto de estos medicamentos no lo hicieron de manera adecuada. Llegan personas, revisan la basura. Normalmente hay muchas personas que están buscando en los basureros de estas industrias farmacéuticas porque saben que varios de los productos que no les sirven los echan de manera íntegra, es decir, no hacen la destrucción correcta. Entonces pueden reutilizar tanto cajas como blisters, frascos vacíos, o frascos mal etiquetados, los pueden utilizar y los rellenan con otro tipo de productos. Entonces, eso puede llegar a generar un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que ocupan todos estos insumos, todos estos frascos, cajas, y los rellenan con productos que sean de otra naturaleza. Entonces te lo comercializan, ya sea como, por ejemplo, algún tipo de, algún medicamento que no está correcto o el empaque no es el correcto. Entonces, esos son los dos problemas que puede ocurrir. ¿Qué también ha ocurrido? Que, por ejemplo, les decía, se comercializa un lote de cisplatino, ya está en tableta, ya está con tabletas, ya está todo, pero simplemente salió contaminado, entonces lo desechan. Y lo desechan sin triturarlo, sin romper las cápsulas. ¿Qué ocurre? Que llegan estas personas, roban este lote y lo empiezan a comercializar con otro nombre. Lo comercializan con a lo mejor el nombre de un antibiótico, pero realmente tienes ahí cisplatino contaminado. Entonces ahí pones en riesgo pues la salud de las personas porque ya tienes dos variantes. Uno, el principio activo incorrecto, y dos, que además de esto esté contaminado o no cuente con los estándares de calidad correcto.
Ah, y el tercero, que tal vez no es tan malo, es productos con las cantidades correctas y los principios activos correctos, pero con un empaque falsificado. Esto normalmente pasa en cuando hay competencia. Por ejemplo, dicen, yo robé, por ejemplo, yo robé un lote de un laboratorio de tercería, pero tengo un empaque de Pfizer. Entonces, cambio los empaques, lo comercializo como si fuera de patente, como si fuera Pfizer, y entonces lo doy más caro. Dicen, bueno, aquí no es tanto problema porque solamente te están robando directamente, ¿no? Te están cobrando más caro un medicamento, pero a final de cuentas vas a recibir lo que estabas comprando, solamente que tal vez de menor calidad, como si fuera un laboratorio de terceros comparado con un laboratorio de patente. Esa es la única diferencia. Entonces, estos dos son los más preocupantes cuando tenemos un etiquetado, cuando tenemos un etiquetado y una cantidad de principio activo incorrecto. ¿Qué es lo que se ha visto, por ejemplo? ¿Cuáles son los principales contaminantes que tienen estos fármacos? Se ha visto que lo primordial son metales pesados, de cualquier tipo de metal divalente: mercurio, aluminio, plomo, cadmio, arsénico, cromo, uranio, estroncio y selenio. Esto puede ser ya sea por las bodegas donde están almacenados, ya sea porque si lo hicieron, por ejemplo, en su casa y esta maquinaria ya era, se utilizaba para otro tipo de procesamiento, entonces nada más lo reciclan, medio le dan una lavada, pero tiene ahí trazas de estos metales y eventualmente se van acumulando en estas tabletas. Algunos venenos como tal, como derivados de policarbonados, benzopirenos, veneno para ratas, ácido bórico, que es para cucarachas, anticongelante. De igual forma, porque este tipo de fármacos, si se manufacturan en laboratorios clandestinos, pues no tienen las condiciones de esterilidad o las condiciones correctas para hacer una formulación adecuada. ¿Qué es también lo que se ha visto? Se encuentra mucho pintura, ya sea pintura de pavimento, pintura de casas, polvo de tabiques, cera de los pisos, trazas de construcción. Todo esto se puede encontrar en estos medicamentos. ¿Por qué? Nuevamente por el almacenamiento, porque, por ejemplo, si fue un accidente, si un tráiler chocó, se desvió y todo el producto quedó ahí expuesto. ¿Qué hacen estas personas, estos carroñeros? Lo buscan, se lo llevan y pues no le dan pues obviamente nada más así como lo obtuvieron, lo comercializan, inclusive lo pueden vender prácticamente al otro día. Y fármacos que venían pero que no los necesitabas, y vemos que son amintadalil, homosildenafil, jantoatrafil, pseudoprednisolone, ondenadifil. Esto lo que vemos es que todos estos que terminan igual son derivados del sildenafil. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, bueno, el sildenafil llega a ser bastante caro, tenemos derivados que no tienen efectos tan eficientes como el sildenafilo, pero que tienen la misma función, son para el tratamiento de impotencia. Entonces vamos a dar estas alternativas de medicamentos. Algunos son más potentes que otros, algunos tienen mayores reacciones adversas que otros. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues al final de cuentas todos terminan en fil, dicen los comercializantes. Entonces van a tener el mismo efecto, ¿no? Van a hacer el tratamiento de la impotencia. Entonces, casi siempre se encuentran análogos del tratamiento que se está buscando. Y también se ha visto que, por ejemplo, se puede utilizar otros medicamentos para sustituir los originales, sibutramina y haloperidol, que también son muy comercializados, pero en ocasiones estos, por su tiempo de vida media, por su tiempo de anaquel, llegan a ser muy cortos, y entonces estos productos caducos se extraen y se vuelven a retabletear para poder volverse a comercializar. Y finalmente, por parte de los excipientes, pues podemos encontrar que sustituyen el principio activo con azúcar, dextrosa como tal, sacarosa, dextrina, lactosa, almidón, algunas inclusive por sal,
o algunas, pues sí, cualquier tipo de sal, sal de mesa, cloro de sodio o derivados en sales, ¿no? Entonces, como les decía, es el menor de los casos que podamos encontrar, pues solamente no tengamos el principio activo, sino solamente sea un placebo lo que nos estén dando. Y aquí les presento unas imágenes me parece que son de la FDA, que comparan cómo es el auténtico y cómo es el pirata. Podemos ver, vamos a hacerlo un poco más grande para ver los detalles. Vemos que aquí dice laboratorio Pfizer, tenemos el nombre comercial, Lipitor, la formulación 200 miligramos y el principio activo, que es altovastatina. Entonces vemos que prácticamente lo único que cambia es el color, el tipo de Pantone. Aquí creo que censuraron el lote, pero bueno, aquí se ve. Por ejemplo, aquí dice que vence el 4 en marzo del 2007 y bueno, aquí ya nos alcanza a ver bien, pero este es el número de lote, ¿no? Entonces, siempre revisen eso, revisen el número de lote, cómo está en el blister, revisen la caducidad y que coincida con el empaque secundario, la cajita que está allá afuera. Aquí tenemos otro también, por ejemplo, el Tamiflu. Este es de Roche. Y vemos cuál es el original. El auténtico es este y el pirata es este. Entonces vemos que pues prácticamente la tipografía es ligeramente diferente. Es un poco más gruesa la de la original, pero aquí el pantone es igual, es decir, el color es exactamente el mismo. Viene el logotipo del laboratorio, entonces realmente es muy difícil identificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente no solamente fue un error de imprenta a la hora de hacer el tiraje o realmente estamos contra un medicamento pirata? ¿Y qué es lo que podemos ver? Pues prácticamente está igual. Aquí nada más cambia es que si dice Roche, dice la dosis. Y aquí dice Roche y también un poco la dosis, pero creo que está un poco, por ejemplo, la G creo que sí se ve un poco más gruesa a la hora de etiquetarla. No sabemos si es solamente la única tableta o todas ellas como que no se ve tan bonito la impresión sobre las cápsulas. Entonces, podemos ver que es muy difícil identificarlos, ¿no? Casi tendríamos que tener a la par o tenemos que tener el original y compararlo con el nuevo que estamos viendo, si es original o pirata, para poder identificar si realmente es o no es auténtico, ¿no? Entonces vemos que sí es bastante difícil. Ahora, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer para estar al tanto, por así decirlo, de las noticias sobre reportes que se hayan hecho sobre algunos medicamentos piratas? Podemos entrar a la COFEPRIS y hay un apartado que dice acciones y programas y viene un apartado que dice alertas sanitarias. Entonces déjenme, les comparto esta página. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de avanzar en esto? No, ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya están viendo la de COFEPRIS, ¿verdad? Bien, esta, como sabemos, es por parte del Gobierno de México. Viene la parte de alertas sanitarias de medicamentos. Entonces, bueno, vamos a regresarnos. Aquí pueden, por ejemplo, hacer su denuncia sanitaria. Pueden hacer, por ejemplo, la parte de, a ver, déjenme ver si regresan. Pueden, por ejemplo, dice, te hizo daño un medicamento, ¿qué puedes hacer? Denuncia sanitaria, por ejemplo, si ven que algún establecimiento no está cumpliendo con alguna de las normativas, ustedes pueden hacer la denuncia de manera oficial. Creo que no les piden estar la confrontación, solamente que hagan la denuncia. Ellos investigan y van al lugar para identificar si realmente la denuncia procede o no procede. Entonces, eso es lo que pueden hacer. A ver.
Ok. Esta es la página principal de Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Acciones y Programas, Alertas Sanitarias COFEPRIS. Y vean que viene alertas sanitarias de medicamentos, alertas sanitarias de alimentos, servicios de salud, suplementos alimenticios, tabaco, alcohólicos, bueno, bebidas alcohólicas, otros productos y publicidad engañosa. Entonces, lo que les decía, COFEPRIS no solamente atiende problemas de medicamentos, sino atiende cualquier otro tipo de elementos. Bueno, en este caso sí está enfocado un poco más a salud, está enfocado a alimentos y medicamentos, pero no es solamente especialista. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a entrar aquí a alertas sanitarias de medicamentos y van a ver todos los reportes que se han hecho en los últimos días. Por ejemplo, alerta sanitaria de falso Redesmivir, un antiviral. Alerta sanitaria para la vacuna de CanSino. Entonces le dan aquí el documento, van a leer el expediente y les va a decir qué es lo que han encontrado. Dice, recibió información sobre la comercialización ilegal de productos apócrifos ofertados como vacunas de COVID, CanSino Biologics, Sinopharm, Grupo de Sinovac. Entonces les da qué es lo que encontraron. Dice que en este caso, dicen, por ejemplo, en el caso de que les ofrezcan venta en supuestas vacunas contra COVID por la industria de CanSino, no está autorizada para el venta al sector privado. Entonces, si llegan y les dicen, te venden una vacuna CanSino en 5,000 pesos, porque sobraron por parte de la delegación, entonces las regalaron, pero bueno, queremos recuperar un poco la inversión. Normalmente es o un producto que está siendo robado o un producto que ha sido falsificado y que no cuenta con los estándares de calidad. Por ejemplo, decía, había uno que había visto de aquí, ¿no? La COFEPRIS alerta sobre el robo de la vacuna Vaxigrip al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiere decir que se robaron esta vacuna y el número de registro sanitario y el lote. Entonces, por ejemplo, pueden buscar ahí algún tipo de medicamento, revisar rápidamente el lote. Si ustedes, por ejemplo, o alguno de sus familiares consumen un medicamento de manera regular, es decir, tienen alguna condición crónica o alguna condición un poco delicada, ya sea, por ejemplo, problemas de VIH, cáncer, diabetes, artritis reumatoide, y necesitan un medicamento que sea, digamos, muy específico para su tratamiento o que lo consuman de manera regular, pueden entrar de manera recurrente a aquí a la COFEPRIS y ver, por ejemplo, si se hizo el reporte sobre la pérdida de ese lote. Entonces, ustedes tal vez puedan anotar ese, si lo quieren comprar, revisen el lote rápidamente y se dan cuenta si realmente es real o no es real. De igual forma, pueden hacer denuncias, por ejemplo, si ven que en su colonia tienen un puesto de medicamentos donde no tienen, por ejemplo, alguna garantía o están vendiendo cualquier tipo de medicamento, antivirales, fármacos anticancerígenos, productos inmunológicos, pueden hacer la denuncia para que se levante una acción, se haga la investigación y se pueda retirar del mercado, se pueda confiscar este tipo de medicamentos. Obviamente, pues desafortunadamente quienes pierden pues son las personas que lo comercializan, que muchas veces intentan poner un negocio familiar para como ahí tener un ingreso extra y pues desafortunadamente pues les confiscan todo y pues los dejan fuera, ¿no? Pero pues también ponernos del otro lado que estos productos pueden poner en riesgo la salud de las personas y sobre todo personas vulnerables porque pues están en un tratamiento, ¿no? No están al 100% de sus capacidades fisiológicas y esto puede poner en riesgo, puede provocar daños que pueden ser mucho más graves a simplemente pues hacer la pérdida de un beneficio de una familia, ¿no? Que está intentando pasar el día a día, ¿no? Entonces ahí es donde pueden hacer el análisis de qué es lo que dicta su conciencia. Y como les decía, aquí viene, por ejemplo, también cuando se hizo famosísimo el dióxido de cloro, pues decía para qué se utiliza, precisamente para tratamiento de agua, que se utiliza también se utiliza para formación de combustibles,
y que lo comercializan como tratamiento ideal para el tratamiento de COVID, cuando se iniciaba, que si funciona, que no sé qué. Entonces aquí está, digamos, como el dictamen y que dice realmente si es ilegal o no es ilegal o si funciona o no funciona. Entonces, la COFEPRIS les va a decir esas dos condiciones. Tal vez digan no es ilegal, pero pues no lo tomes porque sí se ve que genera más efectos nocivos que benéficos o no hay evidencia que sustante estos efectos del dióxido de cloro, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ya se durmieron? Todo bien. Ok. De todos modos, en la presentación les dejo el link para que luego revisen, les da curiosidad, lo revisen más a detalle. De todos modos, esto nada más es una introducción a la parte de regulación. Si a ustedes les interesa ya más avanzada la carrera, tienen una materia de último semestre optativa donde ven a detalle la parte de regulación. También toda esta parte de manufactura, medicamentos, lo van a ver en farmacovigilancia, en regulación farmacéutica y algunos de estos detalles lo ven en tecnología farmacéutica también. Entonces, análisis de medicamentos también ven esa parte. Entonces aquí nada más es para tener un panorama general de qué es lo que podemos atender. Bien, entonces vamos a iniciar con el siguiente tema, que es la variabilidad biológica. La variabilidad biológica es la inconsistencia en los aspectos cualitativos y cuantitativos de la respuesta farmacológica en los sujetos de experimentación. Quiere decir que de manera general, es por qué un medicamento no me hace efecto o por qué un medicamento de manera coloquial, me pega más que a mis papás, que a mi hermano, que a uno de mis amigos. ¿Por qué yo si me pongo mal, si tomo una aspirina y por qué otras personas no se ponen mal con una aspirina? Entonces, esto tiene que ver por las respuestas a las cuales estamos expuestos. Entonces, ¿qué tipo de variabilidades podemos tener para generar estas alteraciones en las respuestas? Puede ser variabilidad farmacodinámica, variabilidad farmacocinética o reacciones idiosincrásicas, que ya lo hemos visto un poco. Entonces, vimos, por ejemplo, que las reacciones idiosincrásicas tienen que ver con nuestra anatomía, nuestro ADN, pero puede ser que algunos medicamentos tengan algunas variabilidades farmacodinámicas o que inclusive dentro del proceso de manufactura tengamos variabilidades farmacocinéticas. Entonces, todo esto puede estar relacionado con nuestro organismo. La variabilidad farmacocinética es provocada por variaciones en la concentración del fármaco en el sitio de acción. Quiere decir que vamos a tener o una acumulación más grande del principio activo, vamos a tener ya sea un metabolismo un poco más acelerado o vamos a hacer que el medicamento dure más tiempo en nuestro organismo. Por lo tanto, los efectos los vamos a observar por más tiempo. Entonces, todo esto tiene que ver con procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puede ser que a algunas personas les haga más efecto la anestesia o el tiempo de vida media de la anestesia sea mayor, por lo tanto se aplica una anestesia local, una anestesia general, y si normalmente las personas tardan en despertar de una anestesia general media hora, a lo mejor ustedes van a tardar 1 hora, 45 minutos. Entonces tiene que ver por la distribución que tuvo este medicamento o el proceso de biotransformación que se generó. A lo mejor su metabolismo es un poco más lento, que el principio activo dura más tiempo en el organismo y por lo tanto los efectos se ven de manera prolongada. La variabilidad farmacodinámica es la modificación de la respuesta biológica a la misma concentración del fármaco. Es decir, que podamos ver que una respuesta se ve potenciada, se ve inhibida, se ve alterada, pero todos recibieron la misma dosificación. Aquí una de las ventajas es que podemos cuantificar realmente cuánto tenemos este incremento o disminución de la respuesta. Puede ser que sea
2 veces más, 3 veces más. ¿Cómo podemos hacer esta relación de la cuantificación? Esto de la variabilidad farmacodinámica, pues son muchos factores. Puede ser el tipo de receptores que tenemos dentro del organismo, cierta resistencia o sensibilidad que tengamos al mismo. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos. También aquí puede ser que el fármaco tiene un mayor tiempo de vida media o menor tiempo de vida media, que está, digamos, corroborada, bueno, está complementada con la variabilidad farmacocinética. Entonces, aquí son varios elementos que están participando. Puede ser que las características fisiológicas de mi organismo hagan que el tiempo de vida media sea mayor, es decir, a lo mejor el flujo sanguíneo, la velocidad de flujo sanguíneo es un poco menor en mi organismo que en el organismo de otra persona. Eso va a hacer que dure más tiempo dentro de la sangre. Puede ser que, por ejemplo, mis riñones, yo tuve un problema fisiológico, y mis riñones son un poco más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo más capacidad de filtración que otra persona. Entonces, este incremento puede ser ni siquiera maligno, sino simplemente es una modificación. Este incremento en el tamaño de órganos hace que yo procese más rápido un medicamento o que yo sea un poco más lento a la hora de procesar algún otro tipo de medicamento. Mientras que la variabilidad farmacodinámica tiene que ver con el tipo de enzimas que yo tengo. Es decir, puede ser que aquí directamente tengo una enzima que es mucho más activa, una enzima que es un poco más perezosa y que eso esté modificando la velocidad o la cantidad de respuesta de uno de estos fármacos. Y las reacciones idiosincrásicas o la idiosincrásica son las características biológicas celulares y moleculares particulares de cada individuo o grupo de individuos. Aquí el efecto es cualitativamente diferente y está definido por la genética, genómica, las características celulares y las características inmunológicas. Es decir, lo que habíamos visto, puede ser que yo sea alérgico a la penicilina porque mis anticuerpos o mis células del sistema inmune van a detectar a esta penicilina como un agente nocivo, algo que no debería de estar ahí, y entonces lo identifican como sustancias que no deben de estar ahí y como una toxina, como un agente patógeno, y entonces empezamos a contrarrestar a estos fármacos. Entonces, ¿qué factores pueden estar afectando? Pueden ser factores fisiológicos, factores patológicos y factores farmacológicos. Los factores fisiológicos se pueden clasificar en diferentes grupos, que puede ser el estado fisiológico, es decir, si yo estoy en la edad de la infancia, de la tercera edad, del embarazo o de la lactancia, o pertenezco a un grupo de adultos jóvenes. Quiere decir que cada una de estas características puede modificar la respuesta a ciertos medicamentos. Puede ser que, por ejemplo, los niños o las personas neonatas o los recién nacidos tengan un metabolismo acelerado para ciertas moléculas, pero también sean mucho más susceptibles. Entonces, sí, lo van a metabolizar más rápido para que no esté tanto tiempo en el organismo, pero la capacidad o las concentraciones que pueden soportar son muy pequeñas. Entonces ahí, digamos, se tiene que hacer un análisis por cada estado fisiológico de las personas. También una persona de la tercera edad, su metabolismo es mucho más lento, ya también no tiene tanta versatilidad para la respuesta, puede ser que tolere menos cantidad de medicamentos y también podemos asociarlo a que tal vez presente otras patologías u otras deficiencias en otros órganos vecinos. Es decir, si una persona está siendo tratada, por ejemplo, para control de glucemia, un adulto mayor tiene diabetes, pero además de diabetes tiene problemas renales, tiene insuficiencia renal, entonces tenemos que sumar qué consideraciones tenemos que hacer para controlar la diabetes más cuál es la consideración que podemos hacer para contrarrestar la insuficiencia renal. Las mujeres que están primeramente en embarazo, también además de que pueden generar efectos posiblemente teratogénicos, también su metabolismo cambia. Recordemos que las mujeres embarazadas tenemos un cambio hormonal bastante importante y un cambio fisiológico relevante. Su metabolismo se acelera, tenemos un metabolismo compartido
y además tenemos una gran cantidad de factores de crecimiento liberándose en ese momento durante los 9 meses de embarazo. Y de igual forma, una vez que el bebé ya nació, pues en el proceso de amamantamiento, pues el proceso de lactancia también afecta, porque puede ser que tengamos diferentes elementos, también el nivel hormonal cambia, tenemos la liberación de otras hormonas, como por ejemplo prolactina, se libera más en el proceso de lactancia, y esta prolactina también activa la liberación de otras hormonas, entonces ya tenemos ahí variaciones importantes, ¿no? Factores individuales, puede ser que, por ejemplo, tanto la edad o el peso, es decir, puede ser que pertenezcan al mismo estado fisiológico, que sean adultos jóvenes, entre 20 y 30 años, pero a lo mejor una persona tiene un proceso de anorexia o, por ejemplo, es mucho más delgado, tal vez sin un estado patológico, simplemente es una persona muy delgada por naturaleza. Y otra persona tiene un metabolismo un poco más lento, que su peso o su talla es un poco más grande. Puede ser que también el género no se comportan igual en hombres y mujeres, ya sea principalmente es por la cantidad hormonal que tienen. Por ejemplo, las mujeres son mucho más resistentes a problemas de insuficiencia renal, sobre todo por la compensación que tiene el estradiol sobre algunos corticoides que tienen en los riñones. Entonces, este estradiol protege, digamos, por así decirlo, a los riñones con respecto a los hombres, que nada más tenemos la parte de la testosterona. No tiene tanta influencia sobre los glucocorticoides y por lo tanto la mayor parte de insuficiencia renal se origina en hombres. No es así tan diferente un caso del otro. Puede ser que las mujeres sean un 40% de sensibilidad y los hombres un 60%. Pero ese 20% de diferencia lo hace el estradiol. También influye la parte del estilo de vida. Es decir, puede ser que una persona sea más saludable u otra no, haga ejercicio, también modifica un poco su metabolismo. Y finalmente, la etnia, que está relacionada con la genética. Es decir, los fármacos pues sí discriminan porque pues no se van a comportar igual en una persona caucásica, en una persona oriental, en una persona afroamericana, en una persona, en una población rusa, no se van a comportar de manera igual. Cada uno tiene diferentes características genéticas y epigenéticas distintas. Entonces, eso genera pues modificaciones en la respuesta de los medicamentos. Y también tenemos otros factores que pueden ser los factores ambientales, es decir, en dónde lo vamos a tomar, ya sea también si va a ser, por ejemplo, un ambiente caluroso, un ambiente un poco más frío, que regula el metabolismo, o inclusive dentro del mismo día. Si lo tomamos en el día o en la noche, vamos a tener alteraciones. Puede ser que sí, puede ser que no. Y todo esto está relacionado con los ciclos circadianos. Entonces, todo esto lo vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente clase. No sé si tengan ahorita alguna pregunta o alguna duda. Sí, en la farmacocinética vamos a ver variaciones de la concentración, es decir, por algunos procesos de absorción, distribución, biotransformación, excreción, vamos a tener mayor concentración de un principio activo dentro del organismo. Mientras que en farmacodinamia tenemos la misma concentración, pero el esquema metabólico del organismo es distinto y eso va a hacer que se procese mucho más rápido. ¿Qué quiere decir? Ya nada más para terminar. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en las personas, por ejemplo, donde hay variabilidad farmacocinética, tiene que ver con todo el proceso, con toda la arquitectura del organismo. Quiere decir que, por ejemplo, estas 50 moléculas, si esta persona tiene un problema
que va a generar que haya una reducción de vasos capilares. Vamos a tener estas 50 moléculas, pero la cantidad en la que está diluida, es decir, la sangre, va a ser menor cantidad de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, aquí tenemos 50 moléculas de agua, podríamos asegurar, esto no es correcto, pero más o menos que tenemos una proporción 1 a 1, ¿no? En cuestión de moléculas y de moléculas de principio activo con respecto a las moléculas de agua. Si aquí tenemos una disminución de la cantidad de agua, que tengamos, por ejemplo, 25, quiere decir que a pesar de que tengamos la misma cantidad de moléculas, lo que ocurre es que perdemos una gran cantidad de agua importante. Entonces aquí la proporción va a ser 2 a 1. Entonces en esta región, las concentraciones del fármaco van a estar duplicadas con respecto a la concentración original. Puede ser que después se amplíe un poco más los vasos capilares y entonces regresemos al balance 50-50, es decir, 1 a 1. Entonces aquí las concentraciones van a estar nuevamente normalizadas. A eso nos referimos con variaciones en la concentración. No estamos modificando el principio activo, simplemente son todas las condiciones que rodean el proceso de absorción hasta la excreción que van a estar modificándose, que van a estar jugando con las concentraciones. Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo en una clase había escuchado algo sobre que unas proteínas, bueno, podían robarse al fármaco cuando se introducía por ah, una vía de administración intramuscular. Ajá. ¿Eso sería un ejemplo de variabilidad farmacocinética? Sí, sí, por ejemplo, se ha visto que lo que te refieres es que la albúmina, sí, principalmente la albúmina. La albúmina es una proteína globular que se encuentra distribuida en la sangre. Es una proteína que tiene diferentes funciones. Puede dar viscosidad a la sangre, puede favorecer con la mediación o liberación de ácidos grasos. Tiene varias funciones. Pero tenemos gran cantidad de la albúmina disponible de manera libre. La albúmina funciona como una esponja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la albúmina absorbe prácticamente todo el medicamento. Si ustedes revisan en estos estándares por ejemplo, en Bademec, como en otras páginas, van a ver que dice el 80% de este fármaco se une a albúmina directamente. Quiere decir que solamente de la tableta que consumimos, vamos a decir que son 10 miligramos de principio activo, 8 miligramos van a estar secuestrados con albúmina. Entonces, solamente 2 miligramos van a estar libres y que van a unirse al sitio de acción. Si una persona tiene, por ejemplo, más cantidad de albúmina, puede ser que se secuestre hasta 9 miligramos. Entonces, la efectividad de este medicamento va a disminuir. Entonces, sí puede estar relacionado a estos problemas de estas proteínas que están secuestrando a los principios activos. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, nos veríamos el día